Bienvenido al curso de Introducción a la Discapacidad y de Educación Inclusiva. Vamos a explicar el tema del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y el alumnado con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en la universidad. Vamos a seguir el siguiente índice: una introducción seguida de las dos definiciones tanto de las dificultades específicas de aprendizaje como del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y sus correspondientes adaptaciones curriculares. En la introducción vemos la aparición por primera vez de los términos necesidades educativas especiales, las NEE, que aparecieron en 1990 con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOCSE. Fue la ley posterior, en el 2006, con la LOE, cuando aparece el término necesidades específicas de apoyo educativo. Estos términos y clasificación se mantienen con alguna modificación en la actual ley del sistema educativo español, que apuesta por una educación inclusiva, con la LOM 11. Esta es la clasificación que nos permite definir las necesidades específicas de apoyo educativo. Se componen de las necesidades educativas especiales junto con las dificultades específicas de aprendizaje, los trastornos por déficit de atención con hiperactividad y las altas capacidades. Y dentro de estas necesidades educativas especiales encontramos todas las discapacidades, los trastornos del espectro del autismo, las enfermedades raras o crónicas y los trastornos graves de conducta. Por lo tanto, en este tema vamos a ver dos de las más importantes necesidades específicas de apoyo educativo. La definición de dificultades específicas de aprendizaje la recoge el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que define como trastorno específico de aprendizaje aquella dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. Y dice que se evidencia al menos uno de los siguientes síntomas durante al menos 6 meses. Estos 6 síntomas son: primero, lectura de la palabra imprecisa o lenta con esfuerzo. Por ejemplo, leer palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud o vacilación. Dificultad para comprender el significado de lo que se lee. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión pero no comprender la oración, sus relaciones o sus inferencias. Dificultades ortográficas. Puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. Dificultades con la expresión escrita. Por ejemplo, múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración, organizar mal el párrafo, la expresión escrita de ideas no es clara. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Comprende más los números, su magnitud, sus relaciones. Dificultades con el razonamiento matemático. Por ejemplo, tiene una gran dificultad para aplicar los conceptos, los hechos, las operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. El DSM-5 mantiene la definición de dislexia como un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Define también la discalculia como un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y el cálculo correcto o fluido. La definición del trastorno por déficit de atención con hiperactividad también la recoge el DSM-5 y la define como un patrón persistente de inatención y o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo y se caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad. La inatención la define como: con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido
se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clase, conversaciones o la lectura prolongada. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Parece tener la mente en otras cosas, incluso en la ausencia de cualquier distracción aparente. Define también la inatención como con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres y los deberes escolares. Inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. También lo define que con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades, dificultades para gestionar tareas, secuencias, dificultades para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo y no cumple los plazos. Lo define también con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos, en adolescentes mayores o adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar algún artículo largo. Y con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, por ejemplo, materias escolares, lápices, libros, instrumentos. También con frecuencia se distrae con facilidad con estímulos externos. Y con frecuencia olvida las actividades cotidianas, hacer las tareas, hacer las diligencias, devolver las llamadas. La hiperactividad e impulsividad la define como: con frecuencia juguetea con o golpea la mano o los pies y se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que espera que permanezca sentado. Se levanta en clase. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado, actuando como si le impulsara un motor. Es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. Y con frecuencia habla excesivamente. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Con frecuencia le es difícil esperar su turno. Y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. El DSM-5 indica que hay que indicar si es presentación combinada, cuando se cumple la inatención y la hiperactividad, impulsividad, cuando es predominante la falta de atención, si se cumple la inatención pero no se cumple la hiperactividad, la impulsividad, y cuando se presenta predominante la hiperactividad e impulsividad, si se cumple la hiperactividad e impulsividad y no se cumple la inatención. Las adaptaciones curriculares que se deben hacer con alumnos de dificultades específicas de aprendizaje y trastornos por déficit de atención con hiperactividad la vamos a enmarcar como la trabajamos en el Centro de Apoyo al Estudiante, siguiendo el Reglamento de Adaptaciones Curriculares de la Universidad de Alicante. En este reglamento el objetivo es regular las acciones académicas y técnicas que lleva a cabo en relación a su solicitud de adaptaciones curriculares con el fin de facilitar el acceso, la permanencia y el máximo aprovechamiento del curso académico del alumnado. Aquí les dejo el enlace. El reglamento de adaptaciones curriculares diferencia entre 6 tipos de estudiantes: estudiantes con déficit auditivo, estudiantes con ceguera, estudiantes de déficit visual agudo, estudiantes de déficit motor, estudiantes de discapacidad psíquica, donde se encontrarían estos alumnos de dificultades específicas de aprendizaje y trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y los estudiantes con trastorno de salud. Dentro de estos estudiantes con discapacidad psíquica, como hemos dicho, se encuentran el trastorno de atención con y sin hiperactividad y el trastorno específico de la lectura, como la dislexia, o sea, las dificultades específicas de aprendizaje.
La adaptación curricular se entiende como el conjunto de modificaciones o ajustes no significativos que se realizan del currículum ordinario, sin prejuicio de la adquisición de competencias profesionales y los contenidos académicos que establecen los títulos universitarios. Podrían aplicarse en dos niveles: las adaptaciones curriculares de apoyo en el aula y las adaptaciones curriculares en las pruebas de evaluación. Las adaptaciones curriculares en el apoyo del aula para estos dos grupos de alumnos las elegiríamos de todas estas que presenta el Reglamento de Adaptaciones Curriculares de la Universidad de Alicante. Primero, podríamos proporcionar un ambiente de aceptación adecuado en las clases o en las tutorías, si el alumno lo requiere. Considerar las ausencias en la regularidad de las clases o en las prácticas previamente informadas. Permitir las entradas y salidas en el desarrollo de las clases. Evitar situaciones estresantes. Facilitar en diferentes formatos ese material de estudio con antelación, siempre con anticipación. Facilitar la ayuda y colaboración del voluntariado. Desde el Centro de Apoyo al Estudiante disponemos de un programa de voluntariado en el que se selecciona, se capta compañeros del alumno para que le ayude en sus tareas diarias en clase. Permite el uso de los productos de apoyo. Como propuesta de adaptaciones curriculares en las pruebas de evaluación, el reglamento nos deja hasta 6. Elegiríamos la que más adecue a las necesidades educativas del alumno, aunque también se pueden añadir si lo requiere. Posibilitar alternativas en la modalidad de las pruebas de evaluación, proporcionar condiciones ambientales especiales, ampliar el tiempo. El tiempo sería un 25% más del tiempo en el examen. Adaptaciones en los plazos, adaptaciones en las pruebas de evaluación, cuando se justifique adecuadamente, y evaluar los aprendizajes, siempre que estén acreditadas la imposibilidad de seguir el régimen general de evaluación, y sería mediante un sistema de evaluación alternativa. La Red de Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad en la Universidad, el SAPDU, publicó la Guía de Adaptaciones en la Universidad, en la cual tenéis aquí el enlace, y también pone ejemplos de adaptaciones curriculares para los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. En esta guía habla de las necesidades educativas para este alumnado, dándoles mayor tiempo en las actividades, entrega de trabajo, lecturas, verbalizar en voz alta lo que le parece en las exposiciones, en la pizarra, y utilizar material de apoyo, ordenador, grabadora, para minimizar esos problemas o esas dificultades ortográficas. En la evaluación sería releer la pregunta si lo solicita el estudiante para facilitar la comprensión, valorar el contenido no tanto en la expresión escrita, ampliar el tiempo de examen para favorecer la redacción y la revisión, y como recursos específicos dispondríamos de estos 3 programas: DI3, Balabolka y CLEP-la-Red. Asimismo, esta guía también habla de las adaptaciones curriculares para trastornos con déficit de atención con hiperactividad. En las necesidades educativas sugieren estrategias metodológicas que favorezcan su atención, fragmentando las tareas, fomentando la participación en clase, mostrando intereses hacia su trabajo en el aula, seguimiento más personalizado, gestión del tiempo, organización del estudio, favorecer la integración social. En la evaluación sugiere releer los enunciados y revisar las respuestas dadas, alejarlos de distracciones en el aula, colocándolos en primera fila, valorar el contenido no tanto en la expresión escrita, ampliar el tiempo de los exámenes para favorecer la redacción y la revisión y utilizar los mismos recursos específicos. Desde el Centro de Apoyo al Estudiante disponemos de un blog en el que se amplía toda esta información de las adaptaciones curriculares.
Existen unos casos prácticos que en concreto habla del alumnado de dificultades específicas de aprendizaje y del alumnado con trastornos de déficit de atención por hiperactividad. Aquí les dejo el enlace para su consulta. Ya está aquí el contenido del tema. Muchísimas gracias. Les dejo a continuación mis datos de contacto por si les ha quedado alguna duda. Muchísimas gracias.